¿Sí me escuchan? Chicos. Buenas noches, profe. Ah, bueno, sí se oye. ¿Qué más, Cristian? Bien, bien. Disfrutando la primera semana. Eso es lo importante, eso es lo importante. Y hoy vamos a disfrutarla otro poquito más. Vamos a comenzar de una vez con el tema para aprovechar el tiempo. Listo. Bueno, entonces, preguntitas de la clase pasada. Por mi parte, no, señor. Bueno, listo. Entonces, estamos 7, yo creo que ya podemos hacerlo de matriculación. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápidamente y es inscribirnos en el curso de Moodle. No cambia mucho, cambia un poquitico el orden y otras funciones, pero ya podemos hacer la inscripción a nuestro curso de diseño, ¿listo? Entonces todos por favor vayan al Moodle, se loguean y vamos a buscar el siguiente nombre del curso. Entonces, em, nuestro curso se llama Diseño Estructural. Entonces van a buscar este nombre de acá. Todavía no, regálenme un segundo, ya les activo para que lo puedan buscar e inscribir. Es el nombre del curso. Entonces vamos a hacer la automatriculación. Sí. Entonces vamos a colocar aquí 2121 raya 3. Y la contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Esa sería la contraseña. Entonces, ¿qué van a hacer? Regálenme un segundo, voy a activar por aquí. Vamos a dejarlo hasta el 9 de noviembre. Y añadir método. Listo. Entonces van a ir allá a Moodle. Van a buscar el curso 57901, bueno, todo eso que les pegué aquí en el chat. Y van a colocar la contraseña que es 12345 y se van a inscribir al curso. Y entonces, porfa, háganlo y me cuentan. Así ya. Ah, bueno, aquí ya se matricularon 4. Sí, listo, sí está funcionando. Entonces ahí pueden hacer la automatriculación hasta el 9 de noviembre para los que estén viendo la clase pues en diferido. Vamos a explorar más o menos qué tiene nuestro Moodle del curso de diseño. Entonces pues tiene ahí como una estructurita bien bonita en concreto, sencillita, una introducción, más o menos un programa del curso, pero pues ese programa no es válido. Los porcentajes son diferentes, las calificaciones son diferentes. Y viene por aquí clasificado por capítulos. Entonces el primer capítulo, el capítulo de materiales, cuenta con su video. Sí, ese video pues está alojado por ahí en YouTube. Espero nunca pues les sirva de que en adelante no caiga. Y pues ahí está más o menos todo lo que vimos la clase pasada, un poquito más a fondo discutido, ¿no? Es un videito por lo menos, sí, media hora lo que vimos la clase pasada.
Aquí hay unos documentos, digamos documentos base, son como documentos complementarios al tema que ustedes pueden revisar. Y coloco los capítulos del libro del ingeniero Jorge Segura a medida que van avanzando en los temas. A ver si funcionó. Sí, entonces así están organizados los capítulos allá en el Moodle. Vamos a ver si estos cargan. Digamos, aquí está lo de materiales del profe Segura. Ustedes lo pueden revisar ahí. Las copiecitas las saqué de mi libro. Ahí ustedes pueden irlo. Y pues aquí está el de Nilsson. Creo que es el de Nilsson o el de McCormack, no me acuerdo. Que es un libro muy ícono para el diseño, ¿sí? Ahí ustedes pueden ir leyendo. Desventaja está en inglés, entonces, pero ya ustedes hasta la altura deben tener un nivel de inglés al menos para lectura de este tipo de textos. Y están los títulos de la norma que podemos estar usando. Luego sigue el capítulo 2, que es la adherencia. Capítulo 2 de adherencia, regálame un segundito. Entonces está el título de adherencia, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces hay unas imágenes ahí que lo hacen a uno dar un poquitín de escalofríos. Y vienen los recursos. Entonces está el video de lo que vamos a ver: longitud de desarrollo, anclajes de refuerzo, empalmes. ¿Mm? Aquí está el capítulo de adherencia, los tres títulos de la NSR y los de la CI. Y de ahí sigue pues lo de flexión y tiene más o menos el mismo orden. Videos de teoría. Ujú. Eh, Ese es el capítulo pues el más largo. Los capítulos: flexión de Jorge Segura, de Nilsson, los títulos de la NSR y de la CI. Y más adelante pues estarán activas proyectos del curso, exámenes de segundo, de tercer corte. Y algo muy importante es el último módulo, las clases. Entonces, cualquier clase que grabemos, yo la voy a subir ahí al sistema, ¿sí? Y esa clase quedaría alojada en esta lista de reproducción. ¿Cómo funciona? Simplemente le dan play, él le carga el videito y ahí empieza a reproducir su, digamos, esta fue la clase de la vez pasada. Sí, hay varias discusiones que tuvimos. Y si yo quisiera ver alguna otra clase, lo único que hago es darle clic aquí arriba a estos tres rayitas con ese triángulo y él les va a cargar ahí automáticamente la lista de clases. Yo intento ser siempre muy ordenado. Entonces vea que digamos ahí está clase uno. La de hoy pues sería la clase 2 y así sucesivamente estarían organizadas ahí todas las clases. ¿Listo? Vamos a ver cuántos se alcanzaron a matricular. Y entonces ahí ya tienen acceso al Moodle. De aquí en adelante no voy a estar tan enfocado en la teoría del curso, solo en la práctica. Por hoy voy a darles teoría porque hasta ahorita estamos haciendo acceso al Moodle. Pero de aquí en adelante es deber de ustedes revisar esos videos y pues estudiarlos, ¿no? Ahí tienen los textos complementarios y todo para que podamos sacarle provecho al tiempo, que siempre un comentario recurrente que teníamos era que no habían casi ejemplos del curso. Entonces ya con esto podemos dedicarnos casi que espero que un 70-80% de la clase a hacer ejemplos. ¿Listo, muchachos? ¿Cuántos estamos? Solo estamos 6. Ah, bueno, llegó 7. Carolina. Listo. Entonces comencemos con nuestro tema del día de hoy. Voy a cerrar por aquí unas cosas que no aplican para su cursito. Y bueno, vamos a crear aquí las notas. Tenemos una nueva sección que se va a llamar diseño estructural. Diseño estructural 21 raya 3. Uy, 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 uy. 21 raya 3. Listo. Y la clase de hoy es 4 de noviembre. Vale. Listo. Vista, coloquémosle la cuadrícula.
Ujú, listo. Y pues vamos a ver eh, qué seguiría en nuestro curso. Entonces, la clase pasada vimos cómo, cómo los materiales se comportan por separado, nuestros materiales, el concreto y el acero. Entonces vimos que el concreto pues es un material muy bueno para resistir compresiones y el acero excelente para resistir tracciones y compresiones. Vale. ¿Qué sucede? Tenemos que aprovechar el máximo de ambos materiales, ¿sí? Y para eso tenemos que garantizar que ambos materiales trabajen uniformemente. ¿A qué me refiero uniformemente? Que si el concreto se alarga, no sé, 1 milímetro, el acero también lo haga, ese mismo milímetro. Si eso no funciona, lo que yo tengo son dos materiales por separado y no estoy haciendo nada. Entonces, para eso es que surge este tema, esta clase de Cristian David. Uy, para eso surge este tema de el mecanismo mediante el cual vamos a garantizar ese comportamiento. Vale, voy a borrar por aquí unas anotaciones que habíamos hecho, que de pronto nos sirven, de pronto no. Entonces, este tema es muy bonito, pero pues es muy sencillo. Entonces, espero les guste la clasecita de hoy, va a estar bien interesante. Listo. Vale, yo creo que con esto ya tenemos. Ahora lleguemos a la deducción. Listo. Y listo. Entonces, para poder trabajar, no sé si estoy compartiendo pantalla, sí, para poder trabajar esta compatibilidad entre acero concreto, tenemos que garantizarlo mediante un mecanismo de adherencia. ¿Qué es adherencia? Pues es un mecanismo de unión de los dos elementos mediante el cual todos los esfuerzos se transfieren del uno al otro sin tener una pérdida de transferencia de elementos. Listo. ¿Qué implica la adherencia? La adherencia de estos dos materiales indica que el deslizamiento entre la barra de acero y el concreto es mínimo e idealmente nulo. Entonces, ustedes van a tener una viga de concreto con unas barritas. Cuando esto entra en flexión, digamos una viga, ¿m? Pues ustedes recuerdan que aquí voy a tener unas tracciones y por aquí unas compresiones. Lo ideal es que si este elemento infinitesimal se tracciona y se deforma, esa deformación se aplique en la misma medida al concreto y al acero. ¿Sí? Que no haya un deslizamiento de esas barras. Mm, entonces, aquí está nuestro material. Entonces, ¿qué vemos aquí en gris? En gris está el concreto con su barra de acero dentro de él. Pues esa barrita tiene unos corrugados ahí, bien feitos, pero pues es una barrita corrugada. Suponemos que vamos a tensionar ese sistema concreto acero, ¿sí? Entonces, eh, lo tensionamos, ¿m? Con una fuerza P. ¿Sí? Y lo ideal es que se deforme, pues la deformación esté repartida igualmente en ambos extremos del elemento. Entonces aquí se va a deformar de medios y aquí de medios para sumar una deformación total delta. ¿Cuál es la idea? Que el acero y el concreto se deformen lo mismo en todo momento. Entonces aquí tenemos LC y LS, que es la deformación, la longitud inicial del concreto, la longitud del acero, y la longitud final de esos dos va a ser pues LC más por uno más la deformación unitaria del concreto y uno más la deformación unitaria del acero. Todo esto ya lo habíamos visto ahorita la clase anterior con las deformaciones unitarias del ensayo de tensión, ¿no? Entonces, ¿qué es la deformación unitaria del acero?
pues es el delta total, o sea, la deformación total, delta medios a la izquierda y delta medios a la derecha, o sea, delta en total, sobre el LS original. Y análogamente lo mismo para el concreto. Este delta y este delta son los mismos porque estamos garantizando adherencia en el sistema. Si nosotros igualamos LS y LS, pues LS y LS son las mismas, ¿no? Esa es la misma longitud del elemento. ¿Sí? ¿Sí está claro que para qué es lo que queremos la adherencia? ¿O hay alguna preguntita? Vale. Entonces, ¿cómo? Dime, No, a mí no me quedó muy claro. ¿no te quedó claro? Esa última parte sobre todo. Esta parte no. Exacto, esa última. Listo. Entonces vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a suponer que usted tiene un elemento empotrado y le coloco una carga T. Ese elemento empotrado es un elemento de concreto con unas barras de refuerzo. Entonces lo ideal es que si esta viga se alarga una distancia delta, pues también lo van a hacer sus barras de refuerzo en la misma magnitud. Eso es lo que queremos buscar nosotros para decir que los dos materiales trabajan al tiempo. ¿Sí? Entonces, inicialmente, pues vamos a tener una longitud de acero y una longitud de concreto, que ambas se van a deformar la misma distancia delta. Entonces yo puedo decir que la deformación unitaria del acero va a ser delta sobre L del acero y la deformación unitaria del concreto va a ser ese mismo delta sobre el L del concreto. Eso es lo que queremos, que este delta del acero sea igual al delta del concreto. Ok, y una pregunta. ah, ¿Esto solo se aplica para fuerzas axiales o en las cortantes también hay alguna incidencia? En cortantes. En cortantes, claro. Sí, pero eso lo vemos más adelante cuando veamos el cortante. Porque el cortante llega aquí a su viga. Y esta viga tiene unos refuerzos que se van a encargar de ese cortante. Ustedes tienen que garantizar aquí unos ganchos para que la transmisión de esta fuerza sea pareja verticalmente en esta viga. Acá y acá. ¿Sí? Y lo mismo para el momento. Pues aquí vamos a tener unas compresiones y unas tracciones. Entonces aquí necesitamos que esa transferencia sea la misma. Sí, pero eso lo vemos más adelantico. No se preocupen por esto todavía. Esto todavía no. Nos falta hartísimo, como una clase, para llegar a eso. Listo, profe, gracias. Listo. Lo que quiero que se lleven es esto, que tienen que trabajar a la misma deformación siempre. No pueden tener deslizamiento para que funcione bien nuestro sistema de concreto reforzado. Entonces tenemos que garantizar esa adherencia de distintas formas. Hay dos tipos de mecanismos para garantizar esa adherencia. Mecanismos físico-químicos y mecanismos mecánicos, que suena un poquito redundante. ¿Mm? Entonces, la adherencia físico-química se puede dar por fuerzas capilares o interacción molecular. Eso es a nivel atómico, a nivel molecular, muy pequeñito, ¿sí? Y a nivel mecánico existen el rozamiento o el acuñamiento. Vamos a ver qué es cada uno. Estos mecanismos de adherencia no son todos igual de efectivos. Por ejemplo, entre físico-químicos y mecánicos son menos efectivos los físico-químicos. ¿Mm? Y en la parte mecánica, entre rozamiento y acuñamiento es más efectivo el acuñamiento. ¿Listo? Entonces tenemos que garantizar la transferencia de nuestras barras con el mayor aporte de todas estas, es decir, mediante acuñamiento. Me explico entonces qué es cada una de esas, de las mecánicas. Entonces, por ejemplo, usted tiene una barra y suponga que usted va a subir, no sé, por una barra que está amarrada acá arriba.
aquí y este está por aquí. Tiene que subir su barra. La de la izquierda es una barra lisa. Entonces, pues le va a tocar con sus manos generar una fricción que no le permita deslizarse por la cuerda y le permita ir ascendiendo. Pero la otra barra tiene unos topitos. Entonces simplemente pues se para de topito en topito y es muchísimo más fácil el ascenso, ¿cierto? Es lo mismo. Si yo voy a extraer del concreto una barra lisa por rozamiento, voy a requerir menos fuerza que extraer una barra que tiene acuñamiento. ¿Mm? Por eso nosotros en nuestra norma no tenemos permitido diseñar refuerzo con barra lisa. Desde hace unos añitos no se permite el refuerzo con barra lisa, ¿sí? Solamente el refuerzo con barra corrugada, que es la que nos genera este efecto de acuñamiento. Entonces vamos a hablar cómo funciona el acuñamiento. Aquí está su barra y está sometida a una fuerza de tracción. Entonces esa barra está circundada por concreto. Por aquí todo esto es concreto, 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 concreto. Entonces el concreto se va a chocar contra ¿cómo dijimos que se llamaban estos elementos en las barritas corrugadas? ¿Mm? ¿Alguien recuerda? El corrugado pues sí, es el corrugado, pero creo que habíamos dicho que se llamaban las venas. Le decían venas, las venas de la barra. Y si no lo dije, pues ahí ya lo dije. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese concreto, esta fuerza de tracción en la barra, por lo general, se distribuye en todos esos acuñamientos. ¿Mm? Y de esa forma buscamos garantizar que el acero y el concreto no presenten deslizamiento o muy poco deslizamiento relativo entre ellos. Entonces vamos a hablar de la longitud de desarrollo. ¿Qué es la longitud de desarrollo? Resulta que yo tengo un bloque de concreto con unas barras instaladas en él. Entonces yo voy a jalar esas barras. ¿Hasta qué punto? Hasta que las barras alcancen el Fy de fluencia, la fuerza de fluencia de la barra. ¿Mm? ¿Y qué quiero hacer? Que esta barra no puede ni deslizarse ni separarse del concreto hasta que yo llegue a Fy. Después de Fy, pues esto va a fluir en algún punto y se va a alargar y se va a cortar. Pero antes de que yo llegue a Fy, no debe presentar desplazamiento relativo al acero y al concreto, ¿listo? Entonces, ¿qué llamamos longitud de desarrollo? Longitud de desarrollo es la longitud de barra embebida en el concreto que se va a encargar de garantizar esa restricción a la extracción de la barra. Entonces, va a ser una longitud mínima que yo necesito para que mediante el corrugado yo pueda generar la restricción a la extracción de esa barra. Eso es básicamente la longitud de desarrollo. Entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuál es la fuerza que yo necesito aplicar para extraer una barra? Pues va a ser simplemente el área de la barra multiplicada por su esfuerzo de fluencia. Esa es la fuerza necesaria para que la barra empiece a fluir. Si reemplazamos el área de la barra, entonces sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por Fy. ¿Listo? Ese es el valor de la fuerza que necesito, nuevamente lo digo, para poner a fluir mi barra. Ahora, No, profe Tacho. Esa es la fuerza para que la longitud, o sea, para lo de la longitud de desarrollo, o sea, para que la barrita no se mueva. Pero no. necesitamos ver la longitud, no entendí, perdón. Vale, está bien no entender. Ya te vuelvo y te explico. Tú tienes tu barra embebida en el concreto, así como lo tienes aquí a la izquierda. Tienes una barra aquí en negro metida en el concreto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero yo? Que la adherencia entre esa barra y la matriz de concreto
me permita como mínimo llevar a la fluencia a mi barra sin que se separe ni que se deslice entre acero, ni que haya un deslizamiento entre el acero y concreto acá adentro. ¿Sí? Eso lo tenemos claro. Pues es que no entiendo a o sea, a qué hace referencia con fluencia. Confluencia. Recuerda que el acero tiene una curva esfuerzo de formación de este estilo. Es elástica y luego entra en fluencia. Cuando entra en fluencia tiene deformaciones muy grandes. Entonces es muy probable que aquí ya cuando entre en fluencia, pues la barra va a tener desplazamientos relativos y no se va a dar el mecanismo acero concreto. Ah, ok, perfecto. ¿Listo? Vale. Entonces yo quiero jalar estas barras de este bloque de concreto y que cuando yo llegue a FY, un mini kilonewton antes, la barra todavía no se ha deslizado para nada de su matriz de concreto, sino pues se han deformado, obviamente se han deformado internamente y se van alargando, pero lo que se alarga el acero se alarga el concreto. Eso se tiene que cumplir hasta antes de que yo supere FY. Cuando yo supere FY, pues ya entra en plasticidad la barra y pues eso es otra condición. Entonces, ¿cuál es la fuerza que yo necesito para llevar esa barra a la plastificación? ¿Cuál es mi fuerza límite para garantizar esta adherencia? Pues va a ser el área de la barra por su esfuerzo de fluencia, que es este FY de acá, de la curva esfuerzo de formación. Entonces, FY es área por esfuerzo. P es igual a sigma por área. Y pues reemplazo el valor del área como pi diámetro de la barra al cuadrado sobre 4. ¿Listo? Sí, profe, ya me claro. Gracias. Vale, excelente. Ahora, ¿qué pasa? Está mi barrita de concreto aquí para allá. ¿Ya? Aquí está el FY. Y mi barrita pues tiene aquí unos resaltos. ¿Mm? Si yo lo miro transversalmente esa barra, se va a ver algo así. Exagerando, ¿no? La proporción. Entonces, pues esa barra va a tener los dos tipos de fricción. La fricción por acuñamiento y la fricción por contacto aquí en los laterales. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despreciar esta fricción de los resaltos. Esa no la vamos a tener en cuenta. Y solo nos vamos a ir con el acuñamiento. Entonces vamos a suponer un cilindro de extracción de la barra que va a ser este de acá. Que cubre, pues, los resaltos de la barra. ¿Mm? Entonces, vamos a determinar esta área superficial de ese cilindro. ¿Cómo sería el valor de esa área superficial de ese cilindro? Pues sería el perímetro de ese cilindro multiplicado por la longitud del cilindro, ¿cierto? Ese perímetro yo lo puedo calcular como pi por diámetro de extracción, que está acá. Y pues ese diámetro va a ser un valor alfa por el diámetro nominal de la barra. Entonces está su barrita, están los resaltos. Entonces la relación entre el diámetro exterior y el diámetro nominal de la barra es un factor alfa. Entonces por eso decimos el diámetro exterior es igual a ese alfa por ese diámetro de la barra. Este alfa pues obviamente es mayor que 1. Y la longitud lo determino como un factor m por L. Ya vamos a ver qué es este m. ¿Listo? Entonces, LE es la porción de la longitud que solo toma en cuenta los valles de los resaltos. Ahorita vemos un dibujito donde eso se ve más claro. Vale, entonces ya mi extracción va a ser del cilindro que cubre a los resaltos de la barra. Entonces miremos cómo es nuestra barra.
La barra por lo general viene bien fabricadita, uniformemente fabricada y viene con una formulación en la cual esta distancia yo la puedo calcular en cualquier punto de la barra como m por L. ¿Mm? M es un factor que involucra pues esos resaltos. ¿Sí? Vale. Entonces, esto que vemos acá en la línea punteada es los laterales de mi cilindro de extracción. Mi cilindro va a generar un esfuerzo cortante en esta cara superior y en esta cara inferior, contra esta fuerza que lo va a llevar a la fluencia. Ese cortante yo lo calculo como el, la variable n por un cortante en el concreto. ¿Sí? Entonces que este D es el esfuerzo promedio tomado como n veces el esfuerzo máximo resistente a cortante del concreto. El T sub C lo que el valor máximo de corte que resiste ese concreto. Y ese n pues es una fracción de ese T sub C. Vale. ¿Cómo calculo yo T sub C? Pues con K por lambda por la raíz de F', C. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular la fuerza de tracción lateral que tiene ese cilindro. ¿Cómo lo calculo? De nuevo, carga es esfuerzo por área, sino que esta vez estamos hablando de un área superficial y de un esfuerzo cortante de esa área superficial. Entonces reemplazamos todo lo que tenemos aquí arriba. Entonces el área del cilindro, pues pi por diámetro por longitud por el esfuerzo promedio. Luego reemplazamos el diámetro del cilindro como lambda alfa por el diámetro nominal por m y la longitud del elemento por ml. ¿Mm? Y luego multiplicamos el esfuerzo resistente máximo del concreto por el factor n. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. ¿Qué pasa? ¿Cuándo voy a tener yo, hasta cuándo yo debo garantizar eso? Hasta cuando la fuerza externa sea igual a esa fuerza resistente por ese cilindro de concreto. Entonces yo igualo las dos ecuaciones. La ecuación de el F, la fuerza resistente del cilindro de extracción, multiplicado por la fuerza de fluencia de la barra. ¿Mm? Y reorganizo. ¿Qué despejo? ¿Cuál es la longitud que yo necesito para garantizar esta ecuación de acá? Y eso es lo que nosotros llamamos la longitud de desarrollo de una barra. La longitud mínima para que la interfase acero concreto no se deslice como mínimo hasta cuando la barra alcance su FY. Reagrupando esta ecuación, pues todo este término de acá abajo lo volvemos gamma y este lambda. Listo. Ese gamma es una constante que va a depender, como ya hemos visto, de la forma de los resaltos, de la distribución del refuerzo a lo largo de la barra. ¿Sí? Y L pues es la longitud de desarrollo necesaria. Fíjese que aquí ya podemos plantear relaciones bien interesantes. Por ejemplo, a mayor diámetro de la barra necesito mayor longitud de embedido o de desarrollo. A mayor calidad del acero necesito mayor longitud. A mayor calidad del concreto necesito menor longitud. ¿Sí? Entonces ya vamos desarrollando como un criterio en términos de proporciones de las variables para poder obtener más o menos longitudes de desarrollo. Entonces, esta expresión está un poco cansona ponernos a determinar todos estos factores alfa, m, n, k. Entonces la norma hizo ese trabajo por nosotros, estandarizó y sacó lo siguiente. Entonces, longitud de desarrollo en tracción de barras rectas. Cuando tengo una barra sometida a fuerzas de tracción, entonces lo que veníamos diciendo, su único mecanismo de adherencia es el esfuerzo entre los dos materiales. Entonces debemos colocar la barra como mínimo una distancia LD embebida en el concreto. ¿Sí? Esta es la expresión para la longitud de desarrollo. Fíjense que es muy similar a la que teníamos ahorita. Ahorita teníamos como 1 sobre 4 alfa m, 4 alfa m nk.
por Fy sobre lambda raíz de F'C por el diámetro de la barra. Fíjense que la expresión es la misma. Diámetro de la barra, aquí está. Fy sobre lambda raíz de F'C, aquí está. Y este término 1 sobre 4 alfa mnk, la norma lo permite tomar como todo este producto de acá. Es la misma ecuación, sino que un poco más estudiada y aproximada a los estudios que se realizaron. Términos de ahí, vamos a verlos paso a paso. ¿Cuál es cada uno? Importante. Este término de acá, entre paréntesis, CB más KTR sobre el diámetro de la barra, siempre tiene que ser menor o igual a 2.5. Y ese KTR es lo que nosotros llamamos el aporte del refuerzo acortante al desarrollo de las barras. Ahorita vamos a ver término a término qué es. Entonces, revisemos. KTR, factor que representa la contribución del refuerzo de confinamiento, es decir, el refuerzo acortante o el refuerzo transversal que atraviesa los planos potenciales de hendimientos. CB, menor distancia del centro de una barra al borde más cercano de la sección o un medio de la separación entre barras centro a centro. Entonces, cuando ustedes tienen una barrita, allá distribuida en su viga, el C sub B va a ser el menor entre. La distancia del centro de la barra a las caras del concreto puede ser esta o puede ser esta. Toca evaluar ambas. O un medio de la separación entre barras. ¿Sí? Así es como determinamos el C sub B. Y listo. El KTR ahorita miramos qué implicaciones tiene porque es un poquito más complejo. El C sub T es la cantidad de concreto fresco debajo de la barra al momento de fundir. Recuerden que ustedes van a tener una viga de este estilo. Muy probablemente con refuerzo arriba y con refuerzo abajo. La cantidad de concreto debajo de la barra pues es diferente para ambos tipos de barras, ¿no? Las barras superiores y las barras inferiores. Entonces eso nos va a determinar un coeficiente de modificación. Entonces dice, si por debajo de la barra hay más de 30 centímetros de concreto, su factor es 1,3. Si hay menos de 30 centímetros, su factor es 1. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda, que esta viga tenga 50 centímetros de alta, pues muy probablemente este va a ser mayor a 0,3 metros y este va a ser menor a 0,3 metros. Bueno, entonces eso es lo que, ese es el factor C sub T, no es nada más. Segundo, C sub E es el factor que depende del diámetro de la barra. Entonces dice, no, perdón, del recubrimiento. Resulta que estas barras, usted le puede colocar un recubrimiento epóxico. Aquí un imprimante epóxico, que lo que hace es prevenir la afectación a la barra por factores externos. Esto va a presentar unas fisuritas, ¿sí? Por esa fisura puede entrar sales o materiales que afectan y que corroen el acero. Entonces uno muchas veces lo que hacen en zonas muy propensas a esto, como zonas cerca al mar, es colocar un epóxico en las barras de concreto. Perdón. Un epóxico que cubre las barras de acero. Entonces, ese C sub E es básicamente depende de ese epóxico. Si ese epóxico está aplicado, debe valer 1,5. Entonces, para que valga 1,5 tiene que cumplir tres condiciones. Primero, la barra tiene epóxico. Segundo, el recubrimiento de la barra es menor a 3 veces el diámetro de la barra. Y tercero, la separación entre barras es mayor a 6 veces el diámetro principal. ¿Qué es el recubrimiento? Resulta que este es el concreto, viene algo que llamamos un estribo de cortante.
y dentro de él van nuestras barritas. El recubrimiento es esta distancia libre entre el acero y el medio ambiente para evitar la corrosión. Entonces, si ese recubrimiento es menor a 3 veces el diámetro de la barra principal o la separación entre barras es menor a 6 veces el diámetro de la barra, pues ese factor si sub e vale 1,5. Si tiene distancias mayores, a esas dos de acá, a 3 diámetros de la barra o a 6 diámetros de la barra, pues vale 1,2. Y si no tiene epóxico, se toma igual a 1 independientemente de la separación entre barras. Bueno, entonces es un factor que depende de la separación de la barra. Por último está si sub s. Si sub s depende del diámetro de la barra. Si el diámetro es menor a una barra número 6, es decir, una de 3 octavos, vale 0,8. Y si es mayor a la número 7, entonces vale 1. ¿Listo? Eso es todo lo que hay. Lambda. Lambda es un factor que depende del peso del concreto, del tipo del concreto. Si estamos haciendo concretos livianos, que es poco común, vale 0,75. Si estamos haciendo concretos normales, vale 1. ¿Listo? ¿Todos hasta ahí? Vale. Entonces, vamos a discutir este término. Este término lo podemos simplificar como el término K. Y la norma dice, usted puede tomar ese término K como 1,5, como 1,5 si cumple estos requerimientos. El espaciamiento libre entre barras y el recubrimiento libre son al menos un diámetro de la barra. Y adicionalmente se colocan estribos de confinamiento a lo largo de la longitud de desarrollo. Ahorita no entendemos mucho cuando yo les digo confinamiento, todo eso. Más adelante lo vamos a ver. Eso para que no se asusten, tranquilos. Igualmente, pues ahorita les... Perdón, el espaciamiento libre es lo mismo que la distancia entre las barras, sí, lo que estábamos viendo ahorita, la misma distancia. Sí, es este de acá, entre caras de barra. O este de acá, para el caso de la barra externa. Listo. Entonces está esta opción o si el espaciamiento libre entre barras es de al menos 2 diámetros de la barra y el recubrimiento es al menos un diámetro de la barra. ¿Sí? Entonces tiene dos opciones. Primero, espaciamiento y recubrimiento mayor a un diámetro de la barra y adicionalmente tienes estribos de confinamiento. O el espaciamiento libre es por lo menos 2 veces el diámetro de la barra y el recubrimiento es mínimo un diámetro de barra. Cuando ustedes no cumplen ninguna de estas dos opciones, y pueden cumplir o la primera o la segunda, pero cuando no cumplen ninguna de ambas, K lo pueden tomar como 1. Obviamente cuando uno hace eso, pues las expresiones de longitud de desarrollo se reducen hartísimo. ¿Mm? Podemos tomarlo aquí como 1,5 y esto se reduce este factor o como 1,0 y obtenemos pues expresiones simplificadas. Pero antes de eso vamos a enfocarnos en obtener este KTR. Vamos a ver por acá. Aquí. KTR. Entonces, ¿qué sabemos del KTR? El KTR lo podemos encontrar como 40 a sub s sobre 40 a sub s sobre, un segundito, recuperamos esa ecuación, S por N. Les voy a leer literalmente qué representan cada uno de esos valores. Entonces, para eso necesitamos la norma. Aquí la tengo por acá. Vamos a encontrar y vamos a leer a ver si logramos entender algo.
C12. Está en el C12, creo. Listo, entonces por ahí sale el KTR, sale todo lo que estamos mirando, pero no nos dice qué es. Aquí en la primera parte del título sí creo que hay unos nomenclaturas. Y aquí está. Entonces comencemos por definir el KTR. Se llama índice de refuerzo transversal. Entonces nosotros tenemos dos tipos de refuerzos en una viga. Aquí está su viga. Y tenemos básicamente dos tipos de refuerzos. El refuerzo longitudinal, que es el encargado de soportar las flexiones. Y el refuerzo transversal, que es el encargado de soportar las solicitaciones de corte. Este refuerzo transversal, pues por lo general no lo coloca en una separación S. Esta S se refiere a esa separación. A cada cuánto está espaciado su refuerzo transversal. ¿Listo? Entonces, listo. Hasta ahí pregunta de eso. Entendimos a qué hace referencia esa separación. Listo. Ya tenemos S. Separación de los estribos. También se llaman estribos o refuerzo transversal. Vale. Ahora voy a mirar mi viga. Vale. Esta viga, al verse sometida a fuerzas de, pues de flexión, ¿cierto? Entonces va a generar aquí unas tensiones en la barrita. Y esas tensiones lo que van a generar es que esta barrita, pintándola aquí transversalmente, genere algo que llamamos unos planos de hendimiento, que son unos planos en los cuales van a actuarle el esfuerzo y van a tender a separar la barra del concreto. ¿Sí? Hay dos posibles planos de hendimiento para una línea de barras. El primer plano es una línea horizontal. El segundo plano es una línea vertical. Esos son los dos posibles planos de hendimiento de una barra. Lo mismo para la parte superior. Horizontal y vertical. ¿Cómo determinamos cuál de esos sucede en nuestra viga? ¿Cómo sabemos que sucede uno horizontal y no uno vertical? Eh, el criterio que yo encontré es el criterio de la separación entre barras, centro a centro. Si esa separación centro a centro es menor a 6 pulgadas, cuando estamos hablando de 6 pulgadas, estamos hablando de más o menos 151 milímetros. Cuando la separación es mayor a eso, gobierna el plano de hendimiento vertical, el más cortico. Cuando esa separación pues es menor a 151 milímetros, lo más probable es que suceda el plano de hendimiento horizontal. ¿Listo? Ya tenemos claro lo que es un plano de hendimiento. Profe, ese modelo que tú tienes ahí dibujado, está visto como desde el lado. Sí, lo estás mirando por acá. Ah, ok. No es de arriba, sino desde al lado. Sí, desde el lado. Estamos mirando esta cara de acá. Profe, es que ahí en ambos puso menor a 151. Ah, gracias. Esto es al revés, perdón.
151 es 6 pulgadas. La 6 por 25.4. ¿Cuánto nos da eso? 152.4 milímetros. 152.4. ¿Listo? Entonces, esa separación de barras nos va a determinar si el hendimiento es horizontal o vertical. Vale. Ahora, cuando yo tengo ese plano de hendimiento, ¿eso qué quiere decir? Que no en este plano de hendimiento el concreto va a tender a separarse, ya sea verticalmente u horizontalmente. El mecanismo que yo uso para resistir esa tensión, pues debería ser una barra en esa dirección, ¿cierto? Una barra así o una barra así. Para nuestro sistema de aquí a la izquierda, la única barra que cumple ese requisito es el estribo. ¿Mm? Por aquí está mi estribo. Entonces fíjense que este plano de hendimiento horizontal de la parte de abajo, el doradito, está intentando ser, está siendo, por decirlo bastante, cosido, como si fuera una cocedora, por este estribo acá y aquí a la derecha, ¿cierto? Mientras que el plano de hendimiento vertical solo está cosido por este estribo de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es este A sub S? Entonces, definición de la norma. Ese debería ser el A sub STR, creo que se llama. Es este ATR. Entonces ahí lo dice la norma. Área total de todo el refuerzo transversal dentro de un espaciamiento S que cruza el plano potencial de hendimiento a través del refuerzo que está siendo desarrollado. ¿Mm? Entonces ese es el área total. Listo. Cuando llega a mi plano de hendimiento horizontal, estamos viendo que está siendo cosido por una barra a la izquierda y una barra a la derecha. Esa barrita pues es una barrita circular, ¿no? Listo. ¿Cuál es supongamos que esa es una barra de 3 octavos, es decir, esta área son 71 milímetros cuadrados. 71 milímetros cuadrados, ¿cierto? Y esa es la que se va a encargar de cerrar ese plano de hendimiento. Pues para este plano de hendimiento, ¿cuántas barras de estribo están cosiendo ese plano de hendimiento, literalmente? ¿Cuántas, chicos? ¿Mm? Para ese plano de hendimiento horizontal. Pues no serían los dos que ya había mencionado. 2. Exacto. 1 y 2. Entonces mi SATR pues sería 2 barras por 71 milímetros cuadrados. ¿Listo? Eso es lo que hacemos para el plano de hendimiento. Ahora imaginemos el plano vertical. Cuando yo tengo aquí el plano vertical de hendimiento de esa barrita, viene mi estribo por acá. ¿Cuántas barras de estribo, cuántas áreas de estribo están cosiendo ese hendimiento? ¿Solo uno? Uno, correcto, aquí. Uno nomás. Entonces, para este caso, sería 1 por 71 milímetros cuadrados. Eso es lo que nosotros llamamos el área total de todo el refuerzo transversal que cruza el plano potencial de hendimiento. ¿Listo? ¿Está claro ese concepto del ATR?
Entonces ya tenemos definido el ATR, que depende del plano de hundimiento, que depende de la separación entre barras. Ya tenemos el S, que depende de la separación centro a centro de estos estribos transversales. Nos queda el N. Entonces, espérense a ver. Este N, esperamos a ver, está por aquí. Profe, pero yo tengo una pregunta. Dime. ¿Ahí en la ATR se utilizan los dos siempre o cómo se define cuál se va a usar? O sea, sé que es para el plano de rendimiento, pero ¿eso cómo se define? Yo cómo sé cuál usar. Porque tú vas a tener la separación entre barras. Con tu separación entre barras, tú defines el plano de hundimiento. ¿Listo? Y después de definir el plano de hundimiento, defines cuántas áreas de estribo cosen ese plano de hundimiento. Ah, ok. ¿Listo? Vale, entonces regálame un segundo, busco ese N. Está por acá. Profe, una pregunta. En una sección, bueno, en una viga se puede presentar el caso en el que en la parte de arriba hayan 3 barras de refuerzo y en la parte de abajo solo hayan 2. Sí, señor, puede suceder. Y ahorita vamos a Entonces, hacer un ejemplo. entonces en ese caso, digamos que tendríamos 2 S diferentes. Entonces habría que calcular 2 KTR porque tendríamos 2 áreas de Sí, refuerzo señor. diferentes. Correcto, pero eso es otra condición, y es que las barras de arriba, las barras de arriba están en tracción o en compresión, o sea, si están en tracción arriba, abajo están en compresión, si están en tracción abajo, arriba están en tracción, ¿sí? Entonces, pues ahí depende, porque son dos planteamientos de la longitud de desarrollo diferentes. Ello lo vemos ahorita, ahorita hacemos un ejemplo y salimos de eso. No encuentro ese N, yo creo que nos va a tocar buscarlo en el F12. F12, F12. El C12, perdón. Estoy pensando en acero. Aquí está por aquí. A ver dónde está. Chan, 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 chan. Aquí está la expresión. Pero no veo la definición de ese N. Ah, bueno, vean, dice. N es el número de barras o alambres que se empalman o desarrollan dentro del plano de hendimiento. ¿Mm? Es decir, este plano de hendimiento, horizontal aquí doradito, ¿cuántas barras longitudinales está atravesando? ¿Cuántas barras longitudinales ven ustedes aquí en este plano de hendimiento café? 2. Dos. Y en este vertical, 1. uno. ¿Fácil o no? Ven que esto es súper botado. O sea, es más el susto de esta expresión que cualquier vaina. ¿Listo? Unidades ATR en milímetros cuadrados, S en milímetros. Vale. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Eso Dime. quiere decir de que, por ejemplo, el ATR se puede definir como N por el área de las barras? ¿El área de la sección transversal de las barras? No, señor. Este N hace referencia a las barras longitudinales, es decir, a estas azulitas que vemos acá. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver el mouse? Sí, señor. Eso, ese N es referente a estas barritas longitudinales. El ATR es referente a las barritas anaranjadas, a los estribos de corte. Ah, ok, listo. ¿Listo? Vale. Entonces vamos a hacer un ejemplo como el que nos estaba comentando y su compañero ahorita. Tenemos esta viguita. Y esa viguita, uy, perdón, negrito. ¿Listo? Ahora esa viguita tiene un estribo. Ojo de madre, esto ya empezó a saltar. Acá. Este es el estribo.
Al final vamos a ver de este capítulo recubrimientos. Entonces, por el momento, vamos a calcular la longitud de desarrollo. Vamos a decir que el recubrimiento van a ser 4 centímetros. 0.04 metros. Listo. Vamos a dibujar unas barritas. Por aquí vamos a tener una barrita de este estilo y dos barritas de estas. Las crucecitas son barritas de número 6. Los circulitos son barritas número 7. Ujú. Y por aquí abajo vamos a tener este caso. Listo. Algo así. La separación aquí centro a centro van a ser 5 centímetros. Listo. Esa es nuestra viga. Esto va a tener una... Ah, bueno, el estribo es de 3/8. Listo. Y vamos a asignarle los materiales. Vamos a decir que es un F'C de 24 megapascales y un Fy de 420 megapascales. Listo. Vamos a determinar la longitud de desarrollo para las barras superiores y para las inferiores. Vamos a suponer que excepcionalmente todas las barras están sometidas a tracción. Todas están en tracción, arriba y abajo. Cuando veamos compresión vamos a ver por qué no, pero bueno, vamos a suponer que todas están en tracción. Entonces vamos a calcular la longitud de desarrollo para las barras superiores. Listo. Entonces lo primero que voy a hacer es determinar la separación de estas barritas. A centro, centro a centro entre ellas, la separación a borde. Listo. Entonces vamos con la barra número 7 superior. Vale. Vamos a calcular este S1, S1, S1 y este S2, S2. Entonces, ¿cuánto valdría S2? Sería el recubrimiento más el diámetro del estribo más 1/2 del diámetro de la barra. ¿Cierto? Estoy llegando aquí al centro de mi barra. Entonces sería el recubrimiento más el diámetro del estribo más medio diámetro de barra. En este caso sería 0.04 más 0.0095 más... ¿Cuánto es el diámetro de una barra número 7? ¿Listo? Cositas que tenemos que ir aprendiéndonos casi que de memoria. Entonces, por favor, alguien que me diga cuánto vale S2. La barra número 7 en milímetros 22,2. Ahí está. ¿Cuánto es S2? A mí me da 0.06. Listo, 0.06 metros. Entonces, S1 pues sería el ancho B de la viga menos 2 veces S2 sobre la cantidad de espacios que tienen entre esas barras, 3. Listo. Entonces, digamos que ese S1 vale que el ancho es 0.3. Que sería 0.3 menos 0.12 sobre 3. ¿Cuánto les da?
0.18 sobre 3, 0.06 metros. Ese es el S1 de esas barras. ¿Cierto? Entonces, Natalia Romero. ¿Tienes micrófono, Natalia? ¿Estás todavía despierta? No. Angelicet. Martínez. Angelicet, ¿tienes micrófono? Ah, bueno, Natalia ya respondió que está un poco intermitente. Pregunta, Natalia, rápidamente. ¿Estas barras superiores, planos de hendimiento horizontal o vertical? De acuerdo a la separación. Vertical, dice Natalia. Bueno, entonces revisemos. Cuando la separación entre las barras es mayor a 15 centímetros, es vertical. Cuando es menor, es horizontal. ¿Listo? Entonces, el plano de hendimiento de arriba es horizontal. Vale. Listo. Entonces, determinemos los factores para esa barrita de 7. Bueno, traigámonos la fórmula de longitud de desarrollo. Profe, qué pena, es que tengo una pregunta. Lo que pasa es que mi red se puso un momentico también intermitente y tengo dos preguntas. El D sub E, que usted lo pone como 0.0095, ¿ese de dónde sale? Es el diámetro del estribo anaranjadito. Ah, ok. Sale de la tablita de la NSR, de ahí sale. Ah, ok, profe. Y el B para calcular el S1. No, eso depende de la sección de la viga. Entonces yo les dije, póngale punto 3 a esa viga de ancho. Ah, ok, listo, profe, gracias. ¿Vale? Listo. Entonces, vamos a hacer la barra número 7, ¿no? Entonces vamos a ir llenando estos factores uno a uno. Pues ya dijimos que FY son 420. F'C son 24. Lambda es un concreto de peso normal por lo general, 1.0. ¿Sí? Si sub t. Entonces regresemos a la presentación, miremos dónde estaba ese si sub t. Y nos dice, es la cantidad de concreto fresco debajo de la barra al momento de fundir. Si es mayor a 30 centímetros, 1,3. Si es menor, 1. Entonces, vamos a darle de una vez la altura a esta viga. 55 metros. Ajá. Entonces, debajo de estas barras, muy probablemente vamos a tener más de 0.3. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale ese concreto fresco debajo de la barra? Entonces sería la altura menos el recubrimiento, menos el estribo, menos medio barra. Entonces sería altura menos el recubrimiento, menos el estribo, menos media barra. 0.55 menos 0.4 menos 0.095 menos 0.00222 sobre 2 y esto me da 0.49 metros. Vamos a llamar esto H1 y se los dejo aquí indicado H1. ¿Ya? Eso es a la cara inferior de esa barrita. Entonces, el gamma, el C sub T, pues obviamente es 1.3. C sub E. Entonces habíamos dicho, C sub E es, ¿la barra tiene recubrimiento epóxico? No. Entonces vale 1. Listo. ¿Qué nos toca verificar acá?
¿Cuánto es C sub T por C sub E? En este caso sería 1.3. Es menor a 1.7, entonces quedamos con 1.3. ¿Qué pasa si nos diera 1.8? Pues reemplazamos estos dos por máximo 1.7. ¿Vale? Y vamos con el C sub S. Entonces el C sub S depende del diámetro de la barra. Esta barra es número 7 o mayor. Entonces el C sub S vale 1. Recuerden que por aquí yo les decía, si el diámetro de la barra es menor a la número 6, vale 0,8. Si el diámetro de la barra es mayor a la número 7, vale 1. Vean lo fácil que es calcular una longitud de desarrollo. Diámetro de la barra, 0.00222. ¿Qué nos queda pendiente? C sub B. Entonces, revisemos de nuevo qué era el C sub B. Les decía, C sub B es la menor distancia del centro de la barra al borde más cercano de la sección o un medio de la separación entre barras medida centro a centro. Ya lo hicimos acá. Es la menor entre el del centro al borde de la barra o la mitad de esta. Profe, una cosita. Dime. El diámetro de la barra, que es este dB, ese también fue el que utilizamos para sacar ese 2, ¿cierto? Es ese mismo. Sí, correcto. Pero ahí en ese 2 yo solamente utilicé un 0. O sea, no era 0.00222, sino yo puse 0.0222. Y si lo pongo como doble cero, sí me cambia el resultado. No, perdóname. Yo estoy mal acá, entonces solo un 0. Ah, ok. Así. Listo. Entonces C sub B es el mínimo entre S1 sobre 2 y S2, que ya los habíamos calculado. Entonces estos son el mínimo entre S1 sobre 2 o S2. Pues C sub B sería 0.03 metros. ¿Cierto? Y ahora determinemos el KTR. 40 por ATR sobre S por N. Entonces, ATR. Dijimos que el plano de hendimiento es horizontal. Entonces tenemos un estribo a la derecha, un estribo a la izquierda. Entonces 2 por el área de ese estribo, que son 71 milímetros cuadrados. Entonces el ATR sería 2 por 71 milímetros cuadrados. Listo. El S, la separación de estribos. Pero obviamente aquí no se las estoy dando. Entonces vamos a decir que esos estribos están separados cada 0.15 metros. Es decir, que tengo a lo largo de la viga, en profundidad de nuestra pantalla, estribos anaranjados cada 0.15 metros. Listo. Que son 150 milímetros. Y el N es cuántas barras me generan ese hendimiento. ¿Cuántas barras está atravesando ese plano de hendimiento? 4. Exacto, 4. Dos números 6 y dos números 7. N vale 4. Entonces el KTR sería 40 por 142 sobre 150 por 4. 10, casi 10. 0.90 y qué. 9 punto qué, perdón. 9 punto 9.46. 9.47. 47 milímetros. ¿Listo? Ese es el famosísimo KTR. Entonces, calculemos ahora el factor CB más KTR sobre DB. Obviamente tiene que tener unidades coherentes. C sub B son 30 milímetros más el KTR 9.47 sobre el diámetro de la barra.
¿Cuánto les da eso? Uno 78. 1.78. ¿Qué me dice la norma? Ojo que ese valor tiene que ser menor a 2,5. Vale. Entonces estamos cumpliendo, nos vamos con 1.78. ¿Listo? Ya tenemos todo para nuestra longitud de desarrollo. Entonces vamos a decir, longitud de desarrollo va a ser igual a 420 sobre la raíz de 24 multiplicada por 1.0, 1.3, 1.0 sobre, no me acuerdo qué seguía ahí. Este factor se ve, bueno, aquí me falta un 1.1 y el factor KTR 1.78 y todo esto multiplicado por 22.22 milímetros. ¿Cuánto les da esa longitud de desarrollo? 420 por 1.3 sobre 1.1 por raíz de 24 por 1.78 y todo eso por 22.22. Ahí me da 1264,79. 1265 Lo mismo. milímetros. Listo, gracias. Dígale al maestro que le ponga 1265. Nada, los va a poner. Entonces, esta es la longitud de desarrollo para una barra 7 superior en tracción. ¿Vale? Si se fijan, es muy fácil conseguir la longitud de desarrollo, teniendo uno pues todo claro de dónde sale y por qué son los valores que ponemos. ¿Listo? Bueno, para la barra número 6 es lo mismo. ¿Qué cambia para la barra número 6 de esta expresión? ¿Qué va a cambiar para la barra número 6? Aparte del diámetro de la barra, ¿no? ¿Qué cambiaría? ¿Quién me dice? El ATR. No, porque la ATR depende de los estribos y sigue siendo el mismo plano de hundimiento horizontal. Cambiaría el N. ¿El qué? El N del KTR. No, porque siguen siendo las mismas 4 barras. Eh, Perdón, ¿de cuál estamos hablando? Es que ahí me perdí De entonces. esta barra de acá arriba, de esta barra número 6, esta crucecita que está acá. Ok, cambia uno de los. No me es el nombrecito de este. Ujú. De los factores de modificación. Sí, señor. En este Varía caso uno cambiaría 07. este sí sub S, ¿sí? Y al ser una barra número 6, se valdría 0.8. Entonces la longitud sería un poquito menor. ¿Listo? Entonces ahí está. Longitud de desarrollo de una barra superior. Ahora vamos a hacer el de la barra inferior. ¿Qué pasa? Obviamente aquí en la barra inferior, bueno, vamos a determinar la distancia. Aquí vamos a determinar otras distancias. Esta sigue siendo la misma S2, ¿no? Pero entonces esto ya sería otra distancia, llamémosla S3. Listo. Entonces ya hagámoslo aquí para barra número 7 del costado derecho. Listo. Entonces S3 sería pues el ancho B menos 2 por S2. 0.18 metros. Esto es mayor a
6 pulgadas, que serían 0.1524 metros, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Quién me dice? ¿Quién nos cambia el plano de hundimiento? Exacto, Carolina. ¿En qué sentido sería? Vertical. Si es Carolina que está hablando. Sí, profe. Bueno, eso. Eh, a veces la confundo con Ana María. Listo, vale. Entonces el plano va a ser vertical, tanto aquí como aquí a la izquierda. Pero ojo, porque aquí a la izquierda yo tengo dos barritas. Si yo tengo más de una barrita sobre otra, tiene que ser vertical y tiene que coger a las dos barras, porque esas dos barras son las que me van a generar ese plano de hundimiento. Entonces van a ser dos longitudes de desarrollo diferentes, ¿no? La de la izquierda y la de la derecha. Vale, entonces vamos a hacer, por eso les dije, la barra de la derecha. Entonces, ¿cuántos estribos intentan cerrar ese plano de hundimiento? Uno. ¿Cuántas barras generan ese plano de hundimiento? Una. ¿Cuál es la separación? La misma. 150 milímetros. Entonces el KTR para esa barra sería 40 por 71 sobre 1, perdón, 150 por 1. ¿Cuánto les da esto? 19 punto o 18 punto. 18.93. 18.93. Ahora, C sub B. Bueno, aquí también nos cambia el C sub B, ¿no? Pues el C sub B va a ser igual al mínimo entre 18 centímetros sobre 2, que es la separación S3, o 6 centímetros de distancia al borde. Pues obviamente gobierna 6 centímetros. Entonces el factor CB más KTR sobre diámetro de la barra sería 60 más 18.93 sobre 22.22. ¿Cuánto les da esto? Profe, perdón, es que a mí no me quedó claro porque SN es 1, yo creí que era 2. O sea, supongo que entonces estoy entendiendo mal Es que eso. estoy haciendo No, el de la la de la izquierda. derecha. Gracias. ¿Listo? ¿Cuánto les da este factor? 3,55. Es mayor a 2.5. Entonces, este factor lo vamos a tomar como 2.5. ¿Listo? Calculemos entonces su longitud de desarrollo. Entonces es 420 sobre 1.1 raíz de 24 multiplicado por si sub t. Ese si sub t, como la barra está abajo, recuerden que este si sub t depende de la cantidad de concreto debajo de la barra, es mucho menor a 30 centímetros, obviamente. Entonces vale 1. El si sub e sigue valiendo 1 porque no tiene epóxico. Y el si sub s sigue valiendo 1 porque seguimos en la barra número 7. Y todo esto sobre 2.5. Y todo multiplicado por 22.22. ¿Cuánto les da esa longitud de desarrollo? $692.71. Entonces, 700 milímetros. Vea todo lo que redujo la longitud de desarrollo. Pasamos de 1 metro y 26 centímetros a 70 centímetros. Pero eso es para la barra izquierda, derecha. Ahora, número 7, izquierda. Pues, ¿qué va a cambiar? El KTR. El ATR sigue siendo 71. El S siguen siendo 150. El N, en este caso, estamos atravesando la hendidura con dos barras de refuerzo principal.
Ya, entonces cuando llego y digo KTR es igual a 40 por 71 sobre 150 por 2. Pues va a ser la mitad de lo que teníamos acá arriba, ¿no? O sea, 9.5 más o menos. Nueve punto 41, creo que es. No, 46. 5. ¿Listo? El C sub B pues sigue siendo el mismo, o sea, 0.06. Calculemos la relación sobre diámetro de la barra. Entonces sería 60 más 9.465 sobre 22.22. ¿Cuánto les da ese valor? 3.12. 3.12. Y esto es mayor a 2.5. Entonces toca tomarlo, ese paréntesis, como 2.5. Listo. Al tomarlo como 2.5, pues llegamos a la misma condición de acá y nos sigue dando la misma longitud de desarrollo de 700 milímetros para la barra izquierda. ¿Listo? Entonces, si usted tuviera un bloque de concreto de esa forma de 300 de 500, de 300 de base por 500 de altura en milímetros, tendría que, por lo menos, meter la barra superior 1,26 m, 1,27 m mínimo, y las barras inferiores 70 centímetros, para poder desarrollar el FY en su barra. ¿Está claro la longitud de desarrollo de una barra de tensión? Profe, solo tengo una duda con un cálculo. Claro. En la longitud de desarrollo se está multiplicando por el diámetro de la barra, ¿no? ¿Cuál es ese diámetro? Qué pena, ahí me perdí. 22.22 de la barra número 7. ¿Y dónde es que se obtuvo? Es que ese sí es el... Eso lo vimos aquí en la tablita de barras, de diámetro de barras de la norma. Aquí está, mira. Barra número 7, 22.2. Listo, profe, gracias. Listo. Preguntas de la longitud de desarrollo de tracción, muchachos. ¿Fácil o difícil? ¿Qué les parece? Profe, en la parte de abajo entonces se queda uno con la longitud mayor. Sí, si tuvieras dos barras y por X o Y motivo dieran diferente longitud, coges la mayor. Ah, no, no, o sea, para la barra superior le pone 1270. A la barra inferior con 70 le cumple. No justifica poner eh, 60 centímetros más de barra, porque eso es un costo adicional en su obra. Profe, y digamos en el caso de que en la parte de abajo, digamos que al costado izquierdo tenemos barra número 7 y al derecho tenemos número 6. En ese caso igual se deja la mayor longitud o para un diámetro se deja una longitud y para otro diámetro se deja otra longitud. Se pueden dejar diferentes para ambos diámetros. ¿Se puede? No, se debería, pues es más barato. Bueno, más preguntas, chicos. Listo. Entonces la norma nos presenta unos casos simplificados para esta expresión de la longitud de desarrollo en función de este valor K. Pues el valor K puede tener dos valores, o 1.5 o 1, ¿cierto? Uno de los dos debe ser.
para las versiones simplificadas. Entonces reemplazamos 1, 5 y 1 en esta expresión de longitud de desarrollo, ¿m? Y obtendríamos dos expresiones diferentes. Una para cuando cumple este requisito, otra cuando no se cumple, ¿sí? Acá, cada uno 5 y cada uno. Y adicionalmente, el si sub s, pues si es una barra menor a la número 6, vale 0,8, si es mayor, vale 1. Entonces, haciendo esos reemplazos en la ecuación, reemplazando el k por 1,5, por ejemplo, y el si sub s por 0,8, van a llegar a esta expresión de acá, 2.06, que lo aproxima a la norma 2.1. Si en vez de si sub s de 0.8 usan de 1, le da 1,65 aproximado a 1,7. Análogamente, con el k igual a 1 o con el k igual a 1 acá a la derecha, pues obtenemos estas cuatro posibles expresiones un poco más simplificadas de la norma. Consecuencias de esto les da más duro en la longitud de desarrollo. Esto es lo que nos muestra la tabla. Entonces este es para cuando k es igual a 1.5. Esto es cuando k es igual a 1.0. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra condición tiene la norma? La longitud de desarrollo de una barra de tracción no podrá ser nunca menor a 300 milímetros. Los casos simplificados son funciones más sencillas de la longitud de desarrollo. Entonces vamos a ver nuestra barra. Nuestra barra, llevémonos esta figurita. Sería nuestro apunte. Y entonces vamos a calcular la misma longitud de desarrollo para la barra número 7 superior. Ahí no nos importa el KTR, el ATR, el S, no nos importa nada. Dice que estamos en una barra número 7, acá. Listo. ¿Qué debemos determinar? Si se cumple alguna de estas dos condiciones. Entonces dice, el diámetro de mi barra son 22. Entonces dice, el recubrimiento libre no puede ser menor que el diámetro de la barra. El recubrimiento libre dijimos que era 0.04 y esto es mayor al diámetro de la barra. Entonces, esta condición, ok. ¿Listo? Y el espaciamiento libre entre barras no debe ser menor al diámetro de la barra. Recordemos que ese espaciamiento allá arriba era de 0.06, mayor al diámetro de la barra. Ok. Como cumplimos esas dos, bueno, y estribos a lo largo de la longitud de desarrollo, pues eso no lo sabemos. Vamos a suponer que no hay estribos de confinamiento. Entonces esa parte no se cumple. Pero esta de abajo dice espaciamiento libre entre barras no menor a 2 veces el diámetro de la barra. 2 veces el diámetro de la barra pues serían 0.044. Y el espaciamiento, pero este es el espaciamiento libre. Recuerden que nosotros teníamos una barra número 7, una barra número 6. El espaciamiento libre sería básicamente ese 1 menos el diámetro de la barra 7 sobre 2 menos el diámetro de la barra 6 sobre 2, ¿sí? Estoy quitando medio diámetro a la derecha, medio diámetro a la izquierda. Entonces esa separación 1. Voy a subir por aquí arriba para recordar cuánto era. Estaba en 0.06. Menos el diámetro de la barra izquierda sobre 2 y el diámetro de la barra derecha sobre 2. ¿Cuánto les da esa separación? Creo que alcanzamos a estar un poquitico por encima de ese valor. ¿Cuánto les da? 0.039. Ah, no, nos jodimos, vea. No cumple. O sea, este A mí me dio 0.06. 0. No te puede dar porque ese es el que le estamos restando. Ah, no.
Listo, entonces no cumple ninguna de estas dos, no podemos usar estas. Entonces nos toca usar las de aquí abajo. Entonces mi longitud de desarrollo va a ser esta de acá, porque es una barra número 7. Sería 420 por 1,3 porque la barra de arriba, por 1,0 porque no hay epóxico, por 1 porque es concreto de peso normal. Bueno, ese lambda creo que aquí no va, creo que hay un error tipográfico. Sobre 1,1 por 1,0 por la raíz de 24 multiplicado por el diámetro de la barra. ¿Cuánto les da esa longitud para la barra superior? Profe, una pregunta, ahí es el diámetro de la barra en metros. Bueno, está en metros, pero podemos dejarlo en milímetros, no importa. Me da 2251. Entonces tiene que ser superior, 2260 milímetros. Fíjense que estamos poniéndole casi que 1 metro de más. A este metro 270 pasamos a 2 metros 260, 90 centímetros de más. Ahora multiplique eso por 4. ¿Cuántas barras tiene esto aquí arriba? 2 barras de esas. ¿Sí? Multiplique eso por 2, ya son 1,80 metros de más. Y multiplique eso por 20 vigas iguales. Entonces pues ahí vaya sumando y vaya sumando. ¿Listo? Profe, ay, ¿por qué pusiste en la parte de abajo el 1.1 por 1.0? ¿Ese 1.0 de dónde sale? ¿Cuál? La longitud, Este. eh, no, el de abajo. Este es el gamma, es el... esa es la letra lambda. ¿Mm? Es el peso del concreto, si es simple o si es normal. Entonces, como es completo, peso normal, pues entonces dejamos uno simple. Ah, ok. Listo, eso es para la barra superior. Ahora para la barra inferior. ¿Qué pasa? La barra inferior toca verificar de nuevo si cumple estos espaciamientos. Entonces, pues, el espaciamiento libre que está siendo empalmado no entre barras o alambre es no menor que el diámetro de la barra. Sí, aquí el espaciamiento creo que era como .18. O sea, estamos hablando de caras internas, ¿no? SS3 era .18 menos 2 diámetros de la barra sobrado cumple. ¿Sí? Para la barra inferior, entonces este primer requisito cumple. Y el recubrimiento libre también lo cumple. Estribo supongamos que no tiene. Entonces saltemos a la siguiente condición y vemos que el espaciamiento libre sigue cumpliendo y el recubrimiento sigue cumpliendo. Entonces para la barra inferior podemos tomar esta expresión de acá. ¿Sí? Que es un poco pues, más simplificada. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de 1.1 y 1.3 sería 420 por 1 por 1 sobre 1.7 por 1 por la raíz de 24 por 22.2 milímetros. ¿Cuánto les da eso? Multipliquen 2260 dividido entre 1.3 y multiplicado por 1.1 y dividido por 1.7. Bueno, ¿cuánto les da esta expresión? 1.10 metros. 1.10 metros. O sea, de 700 pasamos a 1100. ¿Por qué? Porque estamos castigando, o sea, estamos simplificando este valor de CB más KTR más DB. Lección, si quieren ahorrar, aprendan a manejar esta fórmula. Si no les interesa tanto ahorrar, pueden usar las fórmulas reducidas. ¿Estamos claros hasta aquí? Profe, o sea que estas fórmulas reducidas también ayudan
digamos, a la parte de incertidumbre, a que sea más seguro el tratamiento de esto? O sea, que sea Sí, más... sí, puede aportarle a la seguridad de la adherencia. ¿Listo? Vale. Vamos a venir aquí al Moodle, extender sesión. Listo. Diseño, vamos a venir aquí a adherencia. Y por aquí estaba adherencia del profe Jorge Segura. Listo. A ver cómo sacar esto de ahí. Listo. Entonces el profe Jorge Segura tiene aquí unas tablitas en este capítulo bien bonitas. No, no, no. Acá. Por ejemplo, estas son las tablitas con casos simplificados. Entonces, fíjense, estamos haciendo un FY 420, si sub T de 1, si sub E de 1, ¿cierto? Entonces estamos en este caso de acá abajo. Y queremos la barra para 24 F'C para la barra número 7, 1106. Nosotros nos dio 1100. Están ahí cercanas. Porque aquí de pronto no miramos todos los decimales cuando hicimos ese cálculo. Pero vea que están muy cercanas, ¿sí? Por ejemplo, busquemos el otro caso, el del... bueno, aquí está el caso general. Un momentico, mira una cosa. Este es el caso simplificado y ahora viene el caso general. Por ejemplo, hay para el C sub B, para el KTR, para ciertos valores de ese tipo de elementos, ¿sí? A ver, a ver, a ver, a ver, estos no me sirven, no me sirven, no me sirven. Acá. Cuando el C sub B más KTR es igual a 2.5. Ese creo que lo habíamos encontrado por aquí. Para las barras inferiores. Aquí es 2.5, ¿cierto? Entonces con 24 para una barra de 7 me da 684 y a nosotros nos había dado 692. Bueno, estamos ahí cerquita. Si colocamos aquí 24.6, ¿cuánto les da este valor? Con 24.6 acá abajo. Raíz de 24.6. 684.2. 84.2. 684. Ahí está. ¿Listo? Cuando estamos en una barra superior, por ejemplo acá. Entonces nos da 889. Ah, no, este no lo hicimos para la barra superior, ¿no? En nuestro caso el KTR tenía valor. Bueno, pero digamos que ahí está más o menos claro cómo es esa situación. ¿Qué pasa? Hay elementos que no disponen de ese refuerzo en estribos, como que elementos como las losas de entrepiso macizas, como las zapatas. Vamos a ver más adelante qué son esos. En esos casos, el KTR lo tomamos igual a cero. ¿Listo? Entonces, cuando veamos ese tema, volvemos aquí y revisamos.
Preguntas, muchachos, o dudas. Profe, pregunta, este cálculo se hizo para las barras a tracción, ¿cierto? A compresión, ¿hay Es, otro tipo de cálculos o? es otro, sí. ¿Listo? Listo. ¿Qué diferente tiene la CI 31819? Pues que estos dos hombres tienen unos aceros de 550 o 690 megapascales de resistencia a la fluencia. Entonces ellos incluyen un factor Y sub G que tiene en cuenta el grado del acero. Es la misma expresión que tenemos nosotros, pero si tuviéramos un acero de 550 se aumentaría 15% o de 690 se aumentaría un 30% esa longitud de desarrollo. Eso es lo diferente de las de I31819. ¿Listo? Y pues aquí de nuevo sale la expresión si sub G, si sub G, si sub G y si sub G. ¿Vale? Listo. Entonces con eso cerraríamos el tema de longitud de desarrollo a tensión. La próxima clase que vamos a ver, compresión, paquetes de barras y anclajes. Hay de refuerzo, ganchos, empalmecitos. Eso es un tema muy cortico. Se ven muchas fórmulas, pero es muy cortico. ¿Vale? ¿Dónde consiguen esa explicación? Aquí en el Moodle. Entonces van al Moodle y en esta parte encuentran lo que vimos hoy de longitud de desarrollo, anclaje del refuerzo, empalmes. Para la próxima clase pues traen eso bien estudiado, como para que nos rinda un poquito más los ejemplos. Preguntas, dudas o inquietudes, muchachos. Hola, profe, buenas noches. No, por ahora no, yo creo que pues estudiamos, repasamos estos días y ya la otra clase sí traemos como dudas y preguntas y demás. Eso, listo. Profe, Lo que una pueden pregunta. hacer, dime. Eh, no, es que te iba a molestar que si nos regalabas las clases, porfis, en YouTube para poder estudiar. Dale, ya ahí, a partir de hoy están ahí en el Moodle. Entonces, igual que los semestres pasados, ahí en el Moodle en la parte final sale el enlace de clases con su lista de reproducción aquí a la derecha. Entonces hoy muy seguramente les actualizaré aquí el segundo video. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, Ana. Entonces chicos, si no es más, muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.